¿Cómo están? Bien. Espero que, que todo bien, como dice Sandro. Eh, Vamos a dar comienzo a esta nueva prédica y voy a pedirle a Pamela que ore, porque es un tema interesante que vamos a comenzar hoy día y seguramente vamos a estar con algunas semanas tocando algunos temas referentes a, a este, a este mensaje que Dios, yo creo, también lo ha traído para que no solo lo comparta yo, sino para que ustedes también lo puedan disfrutar y puedan comprender algunas cosas que deben estar pasando en sus vidas y en las vidas de otros. Así que, Pame, ¿nos quieres guiar en una oración, por favor? Claro. Padre amado, Señor, te queremos dar las gracias por este nuevo día que tú nos permites reunirnos, Señor. Y gracias también por la bendición de poder tener este medio para poder hacerlo. También te queremos dar las gracias, Padre, por poner en nuestros corazones el querer y el anhelar aprender más de ti, querer conocer tu palabra, Señor, ya sea a través de prédicas, Señor, de estudio, o si no, de nuestra lectura. Gracias también porque tú pones en nuestros corazones querer darte ese tiempo devocional, Señor, ese tiempo que cada uno de nosotros tiene contigo, esas citas que hacemos contigo todos los días, Señor, donde es un encuentro tuyo con nosotros, con cada uno, Señor. Te queremos dar las gracias también, Señor, por ese día que nos escogiste, por ese día que nos convenciste y por ese día que decidimos, Señor, arrodillarnos frente a ti y reconocer todo el amor que nos tienes. Reconocer, Señor, también que nosotros pusimos a Jesús en esa cruz, Señor, que Él pagó por todos nuestros pecados. Y gracias porque nos convenciste, Señor. Y desde ese día que te recibimos en nuestros corazones, has hecho maravillas en cada uno, Señor. Gracias también por todo el amor y cuidado que tienes, por toda la misericordia que extiendes sobre nosotros, Señor, y sobre nuestros seres amados también. Gracias también te damos por el privilegio de poder orar por las personas, por todo lo que los aqueja, Señor, ya sea a nuestros hermanos en Cristo como a personas que a veces ni conocemos, Señor. Gracias infinitas por ese privilegio y por el amor que pones en nosotros por ellos. Gracias también te damos, Señor, por todas las oraciones contestadas y por todas las que vienen en camino, Señor. Y te queremos pedir en especial, Señor, por este tiempo, para que tú lo multipliques, para que nos dé la sabiduría a cada uno para poder aprender y apropiar todo lo que vamos a aprender de ti a través de Pedro, Señor. Te pedimos que todos nuestros sentidos, Señor, estén atentos y que tengamos obviamente buena señal, que no tengamos interrupciones, Señor, y que todo este tiempo sea para ti, para gozarnos en ti, para disfrutar de ti, de tu compañía, de tu presencia. Y gracias también, Señor, te damos porque sabemos que estamos en tu mano, en tu diestra, y que de ahí no nos saca nadie y nadie nos puede hacer nada, Señor. Sabemos que en este mundo vamos a tener tribulaciones, situaciones difíciles, pero nuestro amado Jesús ya venció el mundo, así que tenemos que vivir confiadas, confiados en que tú tienes la supervisión de toda nuestra vida. Gracias, Padre, también por el estar cerca y el sentirte cerca de nosotros, por todo el amor que nos das y porque llenas y completas la vida de cada uno, Señor. Te queremos pedir también que siempre anhelemos andar en tu camino, que no nos desviemos, Señor, que no apartemos nuestra mirada de ti y que por sobre todas las cosas decidamos cada día morir a nosotros mismos, Señor. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro amado Jesús. Amén. Señor.
La, la última semana o las últimas 2 semanas que he vivido han sido bastante peculiares. Siempre me he presentado delante de ustedes de la manera más honesta posible, para mostrarme tal cual soy, con mis virtudes, con mis debilidades, con mis problemas, aun cuando no se los he detallado. Algunos de ustedes conocen algunas de las situaciones que estoy viviendo yo y está viviendo Emi conmigo y yo con ella. Entonces, cuando se acercaba la fiesta de las trompetas, no por el deseo de salir de las situaciones apremiantes, era que de verdad con todo mi corazón anhelaba que el Señor viniera. Y, y creo que era lo correcto estar seguro de eso, porque es también lo que vimos hace 2 semanas atrás con la iglesia primitiva, que también estaba esperanzada y veía con tanta realidad la proximidad de que el Señor cumpliera su promesa de que vengo en breve. Y bueno, pasó lo que también nosotros sabíamos que podía suceder, que podíamos tener que esperar un año más, y quizás no lo sabemos, el próximo año, dependiendo de cómo esté nuestro corazón, vamos a desear que sea, o tendremos que esperar un segundo año. Eh, y, y cuando termina el periodo de la fiesta, eh, viene la siguiente prédica, nos empezamos a animar. Me empezaron a ocurrir estas cosas como eh, que se fueron como desencadenando muy rápido, como que la vorágine de la vida de nuevo me empezó a mostrar todas las situaciones por las que tengo que lidiar día a día y por las que tengo que pedir. Y sin duda que de repente como que esto te abruma de tal manera que como que uno pierde el foco de la esperanza. Eh, Cuando empezamos a orar por lo que significaba vivir para Cristo y ser su discípulo, y hoy día eh, haciendo eco de la oración que estaba haciendo Pamela, de aquel día en que nosotros nos entregamos a Cristo y comenzó nuestro peregrinaje, hemos ido aprendiendo, creciendo, hemos sido instruidos, muchos de nosotros, en la palabra, hemos ido eh, formando o permitiéndole al Señor Jesús que forme su carácter en nosotros, y hemos ido en vía de la madurez. Pero no significa ser maduro que no tengas estos, podríamos decir, bajones espirituales que te llevan no a dudar, pero sí a quedar de repente como estancado. Por eso eh, yo pensé en esta prédica y le pedí a Dios que me guiara en un volver a la esperanza, el tener un nuevo comienzo. ¿Por qué se lo digo? Porque el Señor ha hecho promesas a nuestra vida, todas sus promesas son en el sí y en el amén. Él ha dicho algunas cosas que se tienen que cumplir. Él nos ha prometido abrirnos si golpeamos la puerta, oírnos si lo llamamos, responder nuestros clamores si exponemos todo en oración delante de Él, en el nombre de Jesús. Él ha dicho que va a cumplir los anhelos de nuestro corazón. Él nos ha dicho también que todos los pensamientos que Él tiene son de bien y no de mal, y que todo eso va a repercutir en que finalmente vamos a tener el anhelo de nuestro corazón. Y, y todas esas cosas confluyen en que nos animamos y decimos, bueno, estas son preciosas promesas de Dios para nuestra vida, por lo tanto, el Señor tiene preparado algo extraordinario para nosotros, nos va a dar conforme su voluntad para nosotros, que es buena, perfecta y agradable, coincida plenamente con el día en que Él desea darnos esa bendición. Pero en el intertanto empiezan a pasar cosas, sabemos que Satanás tiene poco tiempo, que se ocupa de aquellos que están queriendo vivir para Cristo,
no significa con esto ya lo aprendimos que mejor no vivir para Cristo porque entonces Satanás no se va a ocupar de nosotros. Claro, cuando tú decides eso, no tienes la bendición de Dios, no tienes la gracia de Dios, no tienes el cuidado de Dios. Entonces, es imprescindible, es fundamental que nosotros nos volvamos a animar. Y eso es lo que me ha pasado esta semana, que he estado pidiéndole a Dios que me anime, me haga, ¿cómo te dijera yo? Hacer arder de nuevo estas brasas que están de alguna manera a lo mejor un poco apagadas por, por los deseos que tenía y porque hoy tengo que volver a empezar a pedir por todas las cosas que ya estaba pidiendo, empezar a animarme para poder ser el hijo que Dios quiere que yo sea y sin duda que no deja de ser complejo. Entonces llegué a un versículo, a dos versículos que están en Mateo 27, 50 y 51. Este es el epílogo de la muerte de Jesús. Jesús ha sido crucificado, está clamando a Dios. Las personas que estaban con él en ese momento pensaban que lo que estaba diciendo era pedir ayuda, pedirle a Elías que viniera a rescatarlo de la cruz de Calvario. Y lo que estaba haciendo Jesús era otra cosa, él estaba orando. Y dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y dije, ¿qué significado tiene el velo del templo? ¿Y qué importancia tiene para nosotros que el velo del templo se haya rasgado en dos cuando Jesús murió, pero este velo se haya rasgado de arriba a abajo? Pues bien, yo les quiero comentar y compartir que durante el tiempo de la vida de Jesús, el velo del Santo Templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa judía. O sea, era el todo de la religión judía, era el todo de la vida de los judíos, el templo, y en particular dentro del templo, el velo. Y este era el lugar en el que se llevaban a cabo los sacrificios de animales, donde se llevaba a cabo la adoración, y esto en estricto rigor conforme a la ley de Moisés, que era seguida de manera impresionantemente fiel, ¿sí? por los judíos. Entonces, voy a leerles ahora Hebreos 9, del 1 al 9, para que presten atención a todo lo que esto está significando. Son dos versículos los que están en Mateo, ¿sí? Principalmente es uno, el velo, que es el versículo 51 del capítulo 27, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Ese es algo crucial, no en ese momento de la historia, es crucial también en el momento en que nosotros estamos viviendo nuestras vidas. Hebreos 9 dice lo siguiente. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo,
entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Por lo tanto, tenemos acá dos situaciones muy particulares. El Señor Jesús muere, el velo del templo se rasga, lo que hace que en ese momento, lo que impedía que otros pudiesen ingresar al lugar santísimo, porque lo que está diciendo Hebreo es que el único que podía entregar era el sacerdote, queda abierto para que puedan ingresar todos los que allí quieran, ¿sí? Entonces, Hebreos 9, 1 al 9 nos está diciendo que en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo, que era el lugar terrenal donde moraba la presencia de Dios, del resto del templo donde moraban los hombres. Esto significa que el hombre estaba separado de Dios por el pecado, que es lo que dice Isaías 59, 1 y 2. Y solo el sumo sacerdote, ¿sí?, tenía permitido una vez al año pasar tras el velo, ¿sí?, para entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Dice Hebreos, ¿sí?, que solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. ¿Qué significaba esto? Que él podía entrar siempre y cuando su corazón delante de Dios estuviera puro. Por eso cuando el sacerdote entraba con una cuerda amarrada a su cintura, porque si entraba con pecado para hacer la expiación de los pecados del pueblo, y Dios veía ese pecado, ese sacerdote moría. Entonces había que sacarlo y esperar un año más para que el próximo sacerdote entrara a hacer expiación de los pecados del pueblo. Entonces, y aquí cabe a lo mejor un poco de estadística o de cálculos. El templo de Salomón, dice la Biblia, tenía 30 codos de altura, pero Herodes había aumentado la altura a 40 codos, de acuerdo a los escritos de un historiador judío que vivió en el primer siglo, que se llamaba Flavio Josef. Ahora, no hay seguridad respecto a cuánto equivalía exactamente un codo en lo que significa nuestra medida normal de metros y centímetros. Pero es válido asumir que tiene que ser la medida aproximada de un codo, lo que significaba que la altura de este templo era de 18 metros. ¿Ok? 18 metros de altura. Y 18 metros de altura entonces tenía el velo. El velo tenía un espesor aproximadamente de 10 centímetros. O sea, ¿te imaginas tú cómo era el velo? ¿Ya? Y este mismo historiador dice que 2 caballos atados a cada uno de sus extremos no podían rajarlo. Y la descripción en el libro de Éxodo enseña que este grueso velo fue confeccionado con material azul, púrpura, carmesí y fino lino torcido. O sea, era una serie de hilos entrecruzados que fueron haciendo este velo de 10 centímetros de ancho por 18 metros de alto. Entonces el tamaño y el grueso de este velo hacen aún mucho más trascendentales los eventos descritos como ocurridos en el momento preciso en que Jesús expira y entrega el Espíritu. ¿Sí? Y dice, y aquí el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Qué impresionante, ¿eh? O sea, la única posibilidad de que este velo se rompiera es, primero, de arriba a abajo por 18 metros de altura, que Dios lo rasgara. Y que Dios, con mucha simpleza, esto que es imposible rasgar para el hombre, ¿sí?, lo abriera en 2, de arriba
abajo. Y es muy claro que no era de abajo hacia arriba. No había ningún hombre que pudiese hacer eso, solo Dios. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué hacemos con esto que Dios nos está diciendo? ¿Qué significado tiene para nosotros ahora esto, que el velo se haya rasgado en dos, de arriba abajo, en esta actualidad, en este presente, en este momento crucial de nuestras vidas? El hecho de que el velo se haya rasgado dramáticamente al momento de la muerte de Jesús simboliza que su sacrificio, el derramamiento de su sangre, ¿sí?, fue una expiación suficiente por los pecados para siempre. Ya se acaba el antiguo pacto y entra a regir el nuevo pacto. ¿Ok? Pasamos de una etapa de la vida que está relatada en la Biblia, que queda obsoleta, y pasamos a una etapa nueva, ¿sí?, que queda absolutamente abierta y que está vigente hasta ahora, ¿sí? Es como la dispensación nueva en la cual nosotros estamos viviendo plenamente hoy día, que es la dispensación de la gracia. Entonces, ya no se necesita que entre un sacerdote al lugar santísimo. Y mira lo que dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. O sea, lo que les está diciendo el escritor de Hebreos a los hebreos en este momento, de este tiempo, en esta actualidad, que lo que están haciendo, lo que pretenden hacer, no tiene ninguna validez, porque quienes practican ese culto o lo lleguen a practicar, como va a ser en los primeros 3 años y medio de la tribulación, ¿sí?, no los van a hacer perfectos, por cuanto ya ese sacrificio cesó, acabó. Ya hay un nuevo sacrificio que es mucho mejor que el antiguo. Primero, es único. Y segundo, no hay nadie más que lo pueda hacer como lo hizo Jesús. Entonces, el lugar santísimo significa que hay un camino que ese día en que murió Jesús fue abierto para toda la gente de todos los tiempos, judíos y gentiles. ¿Ok? Entonces, nosotros, hoy día, y me voy a referir a nosotros simplemente, ¿sí?, estamos con la posibilidad de entrar, ¿sí?, a este lugar santísimo, directamente, sin que medie ningún sacerdote que haga una expiación por nuestros pecados. Podemos nosotros tener acceso al lugar santísimo. Entonces, Jesús muere, el velo se rasga en dos, y Dios se retiró de ese lugar para no volver a morar en un templo hecho por manos humanas. Eso dice Hechos 17, 17:34. 17:24, perdón. Se los voy a leer para que lo vean, porque es impresionante lo que está diciendo este versículo. Dice, el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No habita en templos hechos por manos humanas. ¿Tú sabes lo que todo el mundo dice de los templos? Ahí habita Dios. ¿Y qué dice Dios? Por eso es tan fuerte y contrastante la palabra con lo que los hombres dicen. Dios determinó que ese día el templo se acababa. Por lo tanto, también se acababa la adoración que en ese templo se ejecutaba. Y también se acababa el sistema religioso que en esos tiempos inspiraba a otros judíos, ¿sí? Y el templo y Jerusalén quedaron desolados. Fueron destruidos por los romanos en el 70 después de Cristo, justo como Jesús había profetizado en Lucas 13:35. Miren lo que dice Lucas 13:35. Dice,
He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Mientras el templo permaneció intacto, mientras el templo permaneció erguido, mientras el sacrificio se ejecutaba, ¿sí? El antiguo pacto, del que habla también Hebreos 9, ¿sí? Era una era que estaba por desaparecer. Mientras el siempre establecido, tal como dice Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Sí? Significa que nosotros estamos viviendo en un nuevo pacto. Este es como un nuevo comienzo. Esto es una nueva esperanza. En un sentido, el velo era un simbolismo, ¿sí? Del mismo Jesús, como el único camino hacia Dios. Esto está ejemplarizado en el sumo sacerdote, que tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor y supremo sumo sacerdote, y como creyentes en su obra absolutamente terminada, nosotros tomamos parte de su mejor sacerdocio. Nosotros podemos entrar ahora en el lugar santísimo por causa de él. Hebreos 10, 19 y 20 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y con unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Por lo tanto, lo que nos está diciendo el escritor de Hebreos es que volvamos a reanimarnos, volvamos a esperanzarnos, volvamos a querer que el Señor venga, volvamos a tener el anhelo de su venida, volvamos a tener el anhelo de seguir orando, volvamos a tener la esperanza de que tenemos un año para que Dios responda nuevas peticiones, las peticiones que quedaron pendientes. Tenemos un año para orar por las personas que amamos y que aún no se convierten. Tenemos un año para disfrutar de la comunión preciosa y perfecta e íntima con el Señor Jesús. Tenemos un año para renovar nuestra fe en Él. Tenemos un año para vivir para Él. Tenemos un año para esperar en Él. Tenemos un año para ver milagros en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hermanos. Hay definitivamente otra fecha para su regreso. Hay también una nueva oportunidad para vivir, para experimentar, para entregar, para limpiar, para sanar. Hay nuevos tiempos que vienen en camino. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, se nos dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Qué significa este primer versículo? Que a su tiempo Dios hará, y que todo lo que tú anhelas y estás pidiéndole al Señor acá en este mundo, tiene su hora para ser entregado por Dios. Tú puedes decir, bueno, y si el Señor viene y todos mis anhelos que he estado enviando en oración al cielo, estando aquí en esta tierra, no se cumplen, no te estás dando cuenta de lo que significa esta esperanza en este versículo de Eclesiastés. Lo que está diciendo Dios es que en algún momento, si el Señor viene y regresa por su iglesia,
y te toca partir con ella, en ese preciso instante, ¿sí? Todo lo que pediste, estando aquí en esta tierra, se te cumplirá. Por lo tanto, no está fallando a su promesa. Luego el escritor de Eclesiastés da una serie de detalles acerca de las cosas que tienen que suceder en este tiempo, ¿sí? Cosas buenas, cosas malas, cosas que no tienen mucho sentido, cosas que son injustas, cosas que son justas. Pero dice el Señor que en su momento, en el versículo 11 del capítulo 3 de Eclesiastés, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En otro, en otro verbo, en otro tiempo, se puede leer de la siguiente manera: todo lo está haciendo hermoso y lo hará en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, sin que alcancemos nosotros a entender la obra que está haciendo Dios desde el principio hasta el fin. Hay muchas cosas que nosotros no comprendemos. Hoy, mamá, que ya no es mi mamá, porque está totalmente desvinculada, ¿sí? Solo está sentada, permanece quieta, no me conoce, no habla, eh, no sabe nada. Y, y pasé a ver a una tía que vive también en el mismo edificio de mi mamá, y ella me decía, ya no, ya no es ella. Y me decía, esta enfermedad es terrible, es dramática, es desgastadora, produce tanta pena. Y por lo mismo me decía ella, ya no la quiero ir a ver, porque eh, me conmueve la- el verla así, como está postrada y que no tiene toda la actividad que ella tuvo en su momento. Entonces, cuando nosotros leemos, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcancemos a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin, Dios nos está diciendo que de alguna manera no logramos comprender lo que Él está haciendo y nos cuesta poder conectar el que su voluntad sea buena, perfecta y agradable con lo que este ejemplo de mi madre yo les estoy dando. Entonces, cuando tu esperanza eh, se ve afectada por situaciones que no comprendes, o por situaciones injustas, o por situaciones tristes, es, es de suma importancia poder reverdecer la esperanza, porque si nos quedamos buscando la explicación de algo que no tiene explicación y que probablemente el Señor en el cielo nos dirá la razón, te puedes ver hundido en un abismo que no tiene final. Y si esto ocurre, nunca vas a poder tener un nuevo comienzo y nunca vamos a poder volver a la esperanza. Hay otra fecha para su regreso y nos tiene que llenar de esperanza. Hay nuevas oportunidades para todo lo que tú quieras. Y que era lo mismo que estuvimos hablando durante casi un año de aquí para atrás. Oportunidades de mejorar nuestras relaciones, oportunidades de seguir orando por las personas que no conocen a Cristo, oportunidad para cumplir tus anhelos, oportunidad para orar por tus anhelos, oportunidad para sanar heridas, oportunidad para limpiar tu corazón, oportunidad para tantas y tantas cosas que deben estar hoy día presentes. Entonces,
El Señor dice que nosotros ahora podemos entrar en el lugar santísimo. Tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Y aquí vemos la imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él rasgó el velo por nosotros. Así vemos como el Señor ha derramado toda su sangre, toda su vida, toda su energía, por una sola razón: su amor por ti, su amor por mí. Y nos ha dicho, hoy puedes entrar, tienes libertad, ya no tiene que haber alguien que entre por ti. Puedes entrar directamente por el lugar santísimo. Puedes estar en presencia del Dios vivo, amoroso, generoso, grande, bondadoso. Puedes tener una comunión tan íntima que en ese lugar santísimo ni siquiera tienes la necesidad de orar, sino de permanecer. Y el Señor va a ver tu corazón. Y el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, va a pedir por ti lo que tu corazón anhela. Y de ahí tienes que esperar. Porque Eclesiastés también dice que hay un tiempo para recibir, un tiempo para pedir, un tiempo para esperar. Entonces, cuando el velo se rompió de arriba abajo, ¿sí?, tiene una explicación inverosímil para muchos. Que tú relates y digas, ¿sabes qué? En el antiguo templo que tenía Jerusalén, la altura era de 18 metros de alto, y ahí colgaba un velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo, y les empieza a contar que ese velo tenía 18 metros de altura y 10 centímetros de espesor, y que un día ese velo, cuando Jesús murió en la cruz de Calvario, se rasgó de arriba abajo. La gente te va a decir, es una historia, es fantasía, eso es imposible. Para el que no cree, sin duda que es imposible que eso ocurra o que eso haya ocurrido. Pero para nosotros que creemos que Dios está diciendo la verdad, es lo que sucedió. Y si Dios nos está diciendo que rompió ese velo de arriba abajo, rompió la carne de Jesús y te está dando acceso, ¿sí?, a entrar en el lugar santísimo, te está diciendo que esto es simplemente, ¿sí?, la gran oportunidad que tenemos de hablar con Él, directamente con Él. Y ya no son simplemente para pedirle lo que nosotros anhelamos, sino también para contarle lo que nos está sucediendo, lo que sentimos, lo que nos afecta, lo que nos impide, lo que a veces no nos deja avanzar. eh, Decirle, ¿sí?, todos nuestros cuestionamientos, pedirle, ¿sí?, que se abra ante nosotros a través de su palabra para poder ir conociendo, para poder ir sabiendo. Y lo que no entendamos, simplemente no pedir es comprenderlo, sino aceptarlo dentro de lo que es su voluntad. Simplemente eso, ¿sí? Porque no vamos a entender la obra que está haciendo Dios desde el principio hasta el fin, porque no tenemos su mente. Y si llegásemos a entender todo lo que está haciendo Dios, no podría caber en nuestra mente todo ese conocimiento. Probablemente nos despacharíamos de una. Entonces, el velo rompió una etapa y se inició una nueva, para ti y para mí. Tenemos libre acceso a Dios. No desmayemos. Sigamos esperanzados, sigamos pidiendo, sigamos añorando, sigamos clamando, sigámonos reuniendo, sigamos deseando, ¿sí? El velo del templo era un recordatorio constante de que el pecado mantiene a la humanidad apartada de la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado fuera ofrecida anualmente y además de otros sacrificios repetidos diariamente, tenían como propósito demostrar de alguna manera que el pecado no podía verdadera y permanentemente ser expiado o borrado, ¿sí?, por meros sacrificios de animales,
Entonces Jesucristo fue el gran sacrificio que Dios hizo a través de su muerte, quitó la barrera que había entre Dios y el hombre. Y ahora podemos aproximarnos a Él confiadamente. Confiadamente. Hebreos 4, 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Significa que va a haber un tiempo en donde el socorro va a llegar. Significa que mientras llega ese tiempo, ¿sí?, la gracia va a estar ahí presente. Significa que durante el tiempo en que esté la gracia y llegue la respuesta a tus peticiones, va a haber un Dios de misericordia que estará a tu lado. Significa también que se va a poder compadecer de todas nuestras debilidades porque sabe lo que estamos sintiendo, porque Él las sintió. Solo que hay una diferencia entre Él y nosotros. Nosotros tenemos pecado, Él no. Él es el sumo sacerdote, ¿sí? Traspasó los cielos. Entonces retengamos nuestra profesión. Eso es lo que nos está pidiendo Dios. Y yo hice eco de esto, de lo que el Señor decía: retengamos nuestra profesión. Es como que lo dijese, o me lo dijese a mí de manera directa: Pedro, retén tu profesión, no te desanimes, anímate, que no te afecte lo que esté pasando alrededor de tu vida. Son cosas que yo estoy permitiendo. Algunas las ha pedido Satanás para que lleguen a tu vida. No te desanimes. Sigue pidiendo, sigue orando, sigue confiando. Yo estoy ahí a tu lado. Soy el Dios que te ayuda. Estás en mi diestra, como decía Pamela en su oración del principio de la prédica. El Señor es extraordinario. El Señor es maravilloso. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Termina diciendo el escritor de Hebreo: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludos a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que os hagáis así, para que yo sea restituido más pronto. Esto es lo que está escribiendo Pablo acerca de Timoteo, ¿sí?, pidiendo oración de unos por otros, porque también ellos se veían afectados, porque había de repente falta de esperanza. Faltaba la esperanza, faltaba el ánimo. Pablo sabía que muchos de los creyentes, cuando el Señor Jesús no llegó como ellos pensaban que iba a llegar, se desanimaron, y tuvo que animarse no solo en los viajes que hizo a reanudar su gozo de saber que tenían acceso al Espíritu Santo, a la gracia, al Dios del cielo, a la palabra, sino que principalmente lo que hizo fue mostrarnos, ¿sí?, que en cada etapa de la iglesia futura esto iba a seguir ocurriendo. Tuvimos hace
no sé, 2 semanas atrás, deseo, el deseo permanente de que el Señor viniera. No fue. ¿Sabes qué? Yo tengo el deseo desde ahora de que Él venga. Y mientras esto sucede, tengo el deseo de que el Señor llene mi corazón de esperanza y me haga seguir orando por todas las cosas y anhelos que estuve orando hasta antes de la fiesta. Y deseando que mi fervor por las almas de aquellos que aún no se acercan al Señor Jesucristo tengan una nueva oportunidad. Hay una nueva fecha para el regreso de Cristo. Esa fecha la tiene el Señor determinada. Hay una nueva oportunidad para vivir para Cristo. Tenemos todo un año para hacerlo. Y hay nuevamente que tener esperanza. ¿Qué hacer ahora? Solo una cosa. Acerquémonos confiadamente, ¿sí? A través del velo que ya fue roto para nosotros, al lugar santísimo. Y acerquémonos a hablar con Dios para que nos ayude. Bendito Padre, te damos gracias por este mensaje de ánimo, de esperanza. Te damos gracias, Señor, porque tú has abierto el velo para entrar al lugar santísimo y estar en presencia tuya, Señor, que es un privilegio. Y gracias también por saber que podemos llegar en algún momento a comenzar nuestra oración y simplemente decirte, Padre, y no saber qué más decir. Gracias porque tú estás viendo nuestros corazones y sabes lo que necesitamos y lo que queremos y las dificultades que tenemos para lograr algunas cosas. Sabes cómo es nuestra naturaleza antigua, Señor, y te pedimos que nos ayudes a librarnos de los obstáculos que ella nos pone para acercarnos a ti. Bendice nuestra vida, prospera nuestros sueños, responde nuestras peticiones, Dios. Y por sobre todo, haznos luz en este mundo. Quita, Señor, las barreras que nos están impidiendo acercarnos más a ti. No significa que quites los problemas, sino que traigas soluciones a cada uno de los que se van a presentar y nosotros mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Gracias, Dios, por tenernos en tus manos, por ser tus hijos, porque conoces nuestras debilidades, porque también sabes nuestras necesidades y estás ahí para cubrir todo en nuestras vidas. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.